Bueno, pues de acuerdo a lo prometido en el flyer y estando al tenor, al ambiente, a la celebración católica de esa semana, que torpemente algunos llaman la Semana Mayor, no, es la Semana Santa. La Semana Mayor es un invento masónico para no referirse a una festividad católica como es la nuestra, la Semana Santa. Vamos acostumbrándonos a decirle así, por su nombre verdadero. Bueno, pues esta Semana Santa vamos a ver eh, la vida, no muy amplia, pero sí en lo esencial, en el ADN, en lo más profundo, en lo más significativo de varios santos que pasaron del ateísmo, de la renegación contra la fe católica, del odio incluso a Dios, como lo vamos a ver, al más acendrado catolicismo, hasta el grado de alcanzar, algunos de ellos, la santidad. Es un tema especialmente pensado por un servidor como responsable de la buena marcha de este grupo, para que esta Semana Santa sea una semana inusitadamente superior a las otras 51 semanas del año en términos de oración, en términos de sacrificio, en términos de sacramentos, en términos de arrepentimiento y de reflexión profunda sobre nosotros mismos para revisar nuestra vida entera y pedir perdón por nuestros pecados, aun cuando los hayamos ya confesado sacramentalmente. Es un tiempo en el cual el recordar nuestras faltas debe ser una actividad profunda, sincera, que nos permita reafirmar nuestro estilo de vida para que ese estilo de vida nos lleve al último fin de manera certera y segura, a pesar de los vaivenes de la vida, a pesar de las malas aventuras, a pesar de nuestra propia debilidad. Bien, me baso en un libro, para lo que les voy a platicar, en un libro que se llama Dios preguntó por ellos, de la editorial Minos, Milenio México, publicado en el año 2015. Y en ese libro se relata el momento, en medio de sus quehaceres cotidianos, de cómo una persona siente ese íntimo llamado de Dios. En algunos casos son llamados en voz baja, allá en el fondo de la conciencia, pero en otros, como lo vamos a ver, tienen la fuerza física, auditiva, de un alud arrollador, tremendo. Elige, pregunto yo, elige el Señor Dios a gente piadosa, adornada de buenas virtudes, valores o cualidades. Pues no, no es siempre así. Más bien es al contrario. Hay personas que buscaban al Señor hasta encontrarlo, pero no vamos a hablar de ellos. No vamos a hablar de los que buscaban el Señor y lo encontraron a través de una búsqueda personal propia, movidos por la propia voluntad, por la propia inteligencia, las propias facultades superiores. No, aquí vamos a hablar de aquellos que son buscados por Dios a partir de una vida disoluta, de una vida enemiga de Dios, de una vida viciosa y desordenada, como lo vamos a ver en algunos casos. Y comenzamos.
El primer ejemplo nos lo da un señor de nombre André Frossard. Frossard, F-O-R-S-S-A-R-D. André Frossard, un intelectual francés declaradamente ateo. Fíjense, cuyo papá fue el fundador del Partido Comunista Francés, algo que contribuyó en gran medida a desguazar, a desarticular, a deshacer en el ateísmo a lo que en algunos siglos fue llamada la hija favorita de la Iglesia. Pues el Partido Comunista, formado por el papá de André Frossard, un intelectual declaradamente ateo, funda el Partido Comunista Francés y negaba cualquier fundación espiritual. Pero sucedió que un día un amigo de André tenía que recoger unos libros en un convento de religiosas contemplativas. Y como ese amigo se dilataba mucho dentro del convento, no salía este amigo de André con los libros que él esperaba, decidió ir personalmente a buscarlo. Y en la primera capilla que encontró, escuchó un delicado y hermosísimo y armónico coro de religiosas que cantaban a Dios. Y en ese cántico, de pronto, André Frossard, hijo, escuchó una voz potente que le decía: existe la vida interior. Y a partir de ese momento se inició el proceso íntimo de su conversión a la fe católica. Él hubiera podido rechazarlo. Sin embargo, fue dócil al llamado de lo que él escribió con B mayúscula y P mayúscula, voz potente, que le indicó: existe la vida interior. Y a partir de ese momento, de una dirección que llevaba hacia el abismo, la volteó y la dirigió hacia la gloria. Voluntariamente aceptó el llamamiento de esa voz que le dijo lo que ya dije que dijo. Bien, esto obviamente ocasionó un gran escándalo en Francia, como lo ocasionó la conversión final, en los minutos finales, de probablemente el mayor filósofo francés de todas las épocas, ¿sí? Jean-Paul Sartre, que fue otra persona a la cual no escuchó la voz de Dios, sino que en su lecho de muerte escuchó la voz de su confesor, que había sido su compañero en un campo de concentración en la Alemania nazi, y que juntos habían escrito, por inspiración del amigo sacerdote y la pluma extraordinaria de Jean-Paul Sartre, quienes escribieran un cuento de Navidad para ser representado por los presos en un villancico, en una pastorela, perdón, no villancico, en una pastorela de Navidad en la cárcel, en el campo de concentración. Y entonces el padre intuyó por las noticias de la prensa que la vida de Jean Paul estaba por terminar, lo visita una media hora antes de su muerte, platica con él, lo invita a la conversión y, contra toda su sorpresa, este segundo caso, el de Jean-Paul Sartre, que escucha la voz del jesuita, pide una pluma y escribe una frase opuesta a la que había estado gritando, clamando durante toda su vida. ¿Cuál era esa frase? Ese enunciado. El enunciado decía: soy un ser para la nada en un universo
carente de significado. Cuando él pide la pluma y escribe, me niego a seguir creyendo que soy un ser para la nada en un universo carente de significado. Voy en pos de ti, Señor. Firmó y murió. Formidable. Encuentro más formidable la conversión de Jean-Paul Sartre que la del mismo André Frossard, pero hay que tomar en cuenta que el obstáculo que tenía André Frossard pues era su propio padre y el propio Partido Comunista Francés, que tenía una fuerza brutal. Patti escribió el nombre correcto, Jean-Paul Sartre, no, es Sartre, te faltó una R al final. Escribiste Jean-Paul Sartre, no, es Jean-Paul Sartre. Sartre, y se pronuncia Sartre porque el francés se come la E final. ¿Sí? Entonces corrígelo, por favor, para que todo el mundo lo pueda ver de manera correcta. A ver, aquí lo voy a escribir yo. Jean-Paul Sartre. Listo, ya lo escribí yo correctamente para que lo aprendan y lo tengan en su mente como una persona que en los últimos finales de su vida decide ser la mejor versión de sí mismo. Con una conversión que causó una oleada de suicidios, un escándalo fenomenal cuando se conoció. Y ese papelito, escrito por Jean-Paul Sartre en sus minutos finales, fue encontrado físicamente por la doña, por María Félix, quien en una excursión turística por la casa en la que había vivido y muerto Jean Paul, abrió un libro en donde casualmente estaba colocada la hojita de papel de color azul claro en la que Jean Paul había escrito esa frase formidable de arrepentimiento y la trajo a México. Y se sabe que lo tienen los descendientes de ella. Ella lo publicó, ella lo trajo, lo publicó el Universal y fue así como en México se supo acerca de la conversión de Jean Paul. Bueno, un tercer caso apasionante, interesantísimo, es la del prestigioso comunicador de nombre Malcolm Muggeridge. Se escribe Muggeridge. Malcolm Muggeridge, que tenía a Dios demasiado lejos en sus intereses. Es más, Dios era un ente opuesto a lo que a él le interesaba. Hasta que se le ocurrió un día realizar un serial de reportajes para la cadena BBC de Londres. Este reportaje que este prestigioso comunicador de televisión quiso hacer, lo hizo sobre la Madre Teresa y sobre las misioneras de la caridad en la India. Y su vida experimentó un tremendo cambio también, del abismo a la gloria. Al principio, este señor Malcolm se resistía a creer en el Señor, en Dios, pero poco a poco fue comprobando físicamente, con sus propios ojos, con su propia presencia física, entre las monjitas de la caridad fundadas por la Madre Teresa y sus misioneras, que ellas no buscaban ninguna recompensa humana, ninguna, sino que su entrega para los más pobres, enfermos y necesitados lo hacían únicamente por amor a Dios.
Esto impactó de una manera arrolladora, como una luz incontenible a Malcolm, y terminó con la humildad y la sencillez de un niño por solicitarle a la Madre Teresa, fíjense nada más, a la mismísima Madre Teresa, le pidió Malcolm Muggeridge que le ayudara y le explicara cómo ingresar en la religión católica. Entonces, desde un neocatecumenado, un neófito, hasta una persona profundamente católica y un gran comunicador católico, Malcolm fue convirtiéndose a partir de la tremenda experiencia personal de la caridad, de las monjitas de la caridad, fundadas por la Madre Teresa, quien, repito, fue la que adiestró, informó, cultivó la inteligencia de Malcolm para que él acabara siendo un ferviente creyente y no menos ferviente practicante de nuestra fe. Bueno, hay un cuarto caso, probablemente más impactante que los que llevamos vistos. Este cuarto caso se trata del Premio Nobel de Medicina, Alexis Carrel, doctor Alexis Carrel. Estaba empeñado en demostrar científicamente que las apariciones de Nuestra Señora de Lourdes no eran más que un caso de fanatismo colectivo. Por coincidencia, en el compartimiento del tren en el que viajaba él de París a Lourdes, él iba a ir a Lourdes para demostrar científicamente la charlatanería de los milagros de Lourdes. Viajaba en el mismo compartimiento que Alexis, viajaba una enferma muy grave. Estaba enferma muy grave, viajaba con su madre, quien la cuidaba y la llevaba a la gruta de Lourdes con la esperanza de que la Virgen la sanara. Y entonces este par de mujeres, al saber que estaban acompañadas por un médico tremendamente famoso en Europa, el doctor Alexis Carrel, le facilitó los estudios médicos que tenía. Se los entregó. Mire, doctor, estos son los estudios médicos de mi hija. Y el doctor Carrel, después de ver los estudios y de ver el estado físico de la muchacha, le dijo a la mamá: señora, lo siento mucho, pero dudo totalmente de que su hija llegue viva a Lourdes. Alexis Carrel esperaba, dada la gravedad de la muchacha, que muriera en el propio tren sin poder llegar a Lourdes. ¿Pero qué creen que pasó? Pues que al arribar el tren al santuario mariano, y ellas, las dos mujeres, se bajan con la ayuda de Alexis Carrel, quien la siguió muy de cerca a la enferma y a la madre, y la enfermita se adentró en la pequeña gruta de Lourdes. ¿Y qué creen? De inmediato recuperó la salud y salió de la gruta sonrosada, sin fiebre, caminando por sí misma, sin ninguna clase de apoyo, y diciendo: me siento absolutamente fuerte, saludable y curada por la Virgen de Lourdes. El premio Nobel, Alexis Carrel, cayó de rodillas ante la Virgen de Lourdes porque tuvo una especie, como él lo escribió después, de terremoto interior. Y ese terremoto interior, en cuestión de horas, lo llevó a una profundísima conversión a la fe católica, de la cual se volvió un acérrimo defensor y propagador. El médico ateo que quería demostrar científicamente la charlatanería de Lourdes fue convencido físicamente
por la curación milagrosa e inexplicable para la medicina de la chica que estaba a punto de morir y de la que él había dicho que no llegaría viva a Lourdes. Historia verdaderamente apasionante. Pero hay otra historia, probablemente la más impactante de todas. Yo debo confesar que las que les he platicado hasta ahorita yo las conocía, pero hay una que yo no conocía y la conocí esta mañana cuando estaba preparando la sesión. Y me voy a referir a alguien a quien le guste la música popular que seguramente tiene familiaridad con este nombre, con este sujeto, que se llama Bob Dylan. Bob Dylan fue Premio Nobel de Literatura en el 2016. Y Bob Dylan ha sido un conocido cantautor de las canciones de protesta, con planteamientos sociológicos y filosóficos sobre nuestro tiempo desde un punto de vista materialista y ateo. Los estudiosos intelectuales y conocedores de la música contemporánea consideran a Bob Dylan un hito, una marca especial, un antes y un después dentro de la música popular de los siglos XX y XXI. Durante muchos años de su vida, décadas incluso, Bob Dylan se dedicó a la vida bohemia, a consumir alcohol y drogas y sexo en cantidades industriales, frenéticamente, habitualmente, consuetudinariamente. Pero Dylan relata que estando solo durmiendo en un hotel hacia la medianoche, sintió como un trayazo. Un trayazo. Lo digo en el mismo sentido que los locutores de fútbol dicen, con un trayazo de Pelé, triunfó Brasil sobre Alemania y se coronó campeón mundial. Ese trayazo. Imaginen un trayazo en un balón que viaja movido por el pie humano de Pelé a más de 100 kilómetros por hora. Bueno, pues así sintió Bob Dylan el trayazo o potente disparo. ¿Pero de qué? Del amor de Dios. En él, para él. Dios lo amó, lo ama a él y él lo sintió como un trayazo. A partir de ese momento, su vida cambió radicalmente, del abismo a la gloria. Y comienza una nueva producción musical y la explaya en un álbum que él calificó, que él nombró con el nombre de Disparo de Amor. En inglés, Shot of Love. Shot of Love. Golpe, trayazo, disparo de amor. Y en otros más, álbumes parecidos, incluyendo melodías tales como Cuando Él, Jesús, regrese, o Ayudar a alguien, o una de las más famosas, Tocando las puertas del paraíso. En el portal de la red www.opusdei.org.es hay un documental que recomiendo vivamente. Este es otro caso. Ya no estoy hablando de Bob Dylan. Estoy hablando de un, un portal titulado El regreso a Ítaca. En este regreso a Ítaca, este documental de www.opusdei.org.es, se narra la conversión, se narra la historia de 6 personas en torno a los 50 años de edad que volvieron a la fe,
Es impresionante la situación que algunos se encontraban, en la que algunos se encontraban. Uno de los casos más famosos de estos 6 escribió: desde que yo llegué a odiar tanto a Dios, o sea, él reconocía la existencia de Dios, pero lo odiaba. Dice él, llegué a odiar tanto a Dios que me dediqué a atacarlo por internet. Un día sí y otro también. Otra persona de estos 6 platicaba: desde que entré a estudiar psicología, ya desde el primer semestre, fueron tan virulentos los ataques contra la fe que dejé de creer. Y ahora un comentario aquí muy personal mío. Cuando yo empecé a estudiar psicología en el año 1961, muchos de ustedes no habían nacido en el año 1961 o eran muy niños y yo ya tenía 18 años. Yo me vi fuertemente atacado en mi fe católica por la totalidad de los maestros de la Ibero, incluyendo un sacerdote jesuita que era el rector de la Universidad Iberoamericana. Durante varios meses, mi fe fue atacada por todos mis maestros al estudiar psicología. Nada más que, a diferencia del caso que estoy narrando, en vez de hacer peligrar mi fe, me pasó algo muy curioso. Fue como una vacuna en la cual mi fe salió fortificada, profundizada, reafirmada, justamente por la solemne estupidez, por la solemne ignorancia y los absurdos mitos de los maestros hombres y mujeres que intentaron hacerme tomar la decisión de tirar a la basura mi fe católica ancestral desde mis bisabuelos, y particularmente heredada por mi padre, un formidable teólogo y filósofo de altísimo nivel. Bueno, pero muy pocos, no sé por qué Dios obró así en mí, muy pocos que yo conozca se ven reforzados en su fe cuando su fe es atacada. En el caso que narro, dejaron de creer. Uh-huh. Y ya como psicóloga, narra esa persona, mujer, ojo, ya como psicóloga perdí la noción de pecado. Es el peor pecado de la psicología posmoderna, que el terapeuta pierda la noción de pecado y pierda la capacidad de hacerle ver que el pecado mortal es para el paciente la principal causa raíz de sus desvíos psicológicos, de su esquizofrenia, de su bipolaridad, de su neurosis obsesiva. El pecado es la fuente de todo mal espiritual y psíquico. Pero la psicología contemporánea lo niega, como lo negó esta famosa psicóloga que ya desde el primer semestre perdió la fe ante los virulentos ataques a ella, a la fe de todos sus maestros. Y claro, cuando se pierde la noción del pecado, pues se pierde la noción del bien y del mal. Y obviamente se pierde también la noción del último fin de la raza humana. A esta muchacha, a esta señora, le daba igual 8 que 80 pecados mortales. Vivía, reconoce ella, en un estado de laxitud, es decir, de absoluta indiferencia, caída, debilidad. Laxitud es como una liga que se estira y se estira y se estira, pero no regresa a su forma original, porque ha perdido su elasticidad y se ha vuelto laxa, débil. Y
Vivía pues en un estado de laxitud y de total indiferencia hacia Dios. Pero por fortuna, estos 6 casos que se conocían entre sí, al final, allá por sus años 50, tienen un feliz retorno a la fe. Y igual que el personaje Ulises de la obra La Odisea, también llamado Ulises Odiseo, recuerden por favor cómo la Odisea narra el viaje que por 20 años, aventuras que durante 20 años sufrió Odiseo antes de llegar a su hogar en Ítaca, Grecia. Bueno, pues ellos narran el regreso a casa. Eh, Al igual que los marinos conducidos por Odiseo o Ulises, ellos sienten que, igual que lo narra Homero, después de muchos peligros y contratiempos, logran llegar a su patria, Ítaca, a su origen, a la tierra añorada, donde se encuentra su familia humana y su familia que incluye la persona de Cristo, hombre y Rey del universo. Bien, pues estas son 6 historias, 5 o 6 historias, perdí la cuenta, perdón, eh, dignas de reflexionar en tiempos de Cuaresma. Es una época de reflexión para examinarnos cómo es nuestro trato con el Señor en el frío, distante e indiferente momento histórico en el cual vivimos. Pero hay que hacer el esfuerzo de relacionarnos de manera más profunda, muchísimo más cálida, muchísimo más comprometida, al igual que todos estos conversos lograron hacerlo. ¿Por qué? Porque es un tiempo de renovación. La Semana Santa debe ser vivida por nosotros así, como un tiempo de renovación espiritual. Pero esto, salvo que Dios nos haya elegido como a todos ellos para hablarnos al oído, para hablarnos al corazón o para hacernos sentir arrolladoras experiencias, disparos de amor, a menos que eso ocurra, en realidad esa conversión depende más de nosotros. Porque como lo digo siempre, el que te creó sin ti, no te salvará sin ti. No esperemos entonces a escuchar, como algunos de ellos, la voz de Dios en el canto de las monjas o en los actos de caridad de alguna persona o en el trayazo de amor de Dios que puede invadir nuestro espíritu en cualquier momento. Se trata pues de volver a los inicios de nuestra fe, con mayor ánimo y con mayores propósitos concretos de mejorar nuestra vida cristiana, porque solo el verdaderamente cristiano alcanza a lograr la mejor versión de sí mismo. No quiero despedir la sesión sin hacer referencia a un santo muy famoso. ¿Quién de ustedes no ha oído hablar del Hospital de San Juan de Dios? Probablemente todos lo han escuchado alguna vez en su vida, aunque no hayan tenido la necesidad de ser hospitalizados en él. ¿Quién fue San Juan de Dios? Que fíjense bien, es el fundador del concepto de hospitalidad, del concepto de hospital para enfermos en el sentido moderno de la palabra. Él es el fundador de la Orden de los Hospitalarios de San Juan de Dios, que fueron los primeros enfermeros profesionales que además eran sacerdotes o frailes para cuidar a los enfermos. San Juan de Dios fue beatificado el 21 de septiembre de 1630 por el Papa Urbano VI. San Juan de Dios había vivido del año 1495 al año 1550.
Lástima, nada más vivió 55 años. ¿Qué tal que hubiera vivido como un servidor 81? Todo lo que él hubiera podido hacer. Después de su beatificación, fue canonizado el 16 de octubre de 1690 por el Papa Alejandro VIII y se le conoce como Juan de los Enfermos, San Juan de los Enfermos. Y su festividad cae en el mes de marzo. Por eso lo menciono. Estamos en pleno marzo, ya se pasó la fiesta, pero no importa. Mientras estemos en marzo, podemos recordar a este extraordinario santo, cuyo eslogan más conocido es este: misericordia, misericordia, Señor, de este gran pecador. Son las palabras que pronuncia desde su conversión hasta morir. Vamos a ver la historia de su conversión. Eh, San Juan de Dios, nace en Montemor, Portugal. Su madre era judía, judía de raza y judía de religión, y era hijo natural del conde de Oropesa, quien se había enredado amorosamente con una amante judía que resultó la mamá de San Juan de Dios. Durante sus primeros años en Portugal, a los 8 años, un sacerdote se lo llevó a España, hasta Toledo, donde fue pastor de la casa de Francisco Cid Mayoral, pastor de ovejas, de borregos, de ganado no bovino, sino de ganado pequeño, borregos, en la casa de un señor de nombre Francisco Cid Mayoral, que era el mayordomo del conde de Oropesa, el que había embarazado a su mamá. Desde 1521 desempeñó los más diversos oficios del futuro San Juan de Dios. Fue peón, vendedor ambulante, eh, labriego, recolector de cosechas, etcétera. Pero en el 1523 se alistó en las tropas del capitán Juan Ferrús, que estaba al servicio de Carlos I, en defensa de Fuenterrabía, una ciudad española que había sido atacada por los franceses. Y cometió un error muy grave, San Juan de Dios, el futuro San Juan de Dios. Este error gravísimo fue haberse dormido, haber descuidado las vituallas, los alimentos, la ropa, todos los el habituallamiento, pues, de la compañía en la cual él era el encargado de cuidar de tales vituallas, y por esa razón fue expulsado del ejército y se salvó por un pelito, se salvó de la pena de muerte, que era lo normal, lo tradicional para quienes cometían un delito que era considerado de alta traición. Logra salvar la vida y en 1532 realiza un viaje a Montemor, que él creía que era su pueblo en Portugal, a donde llegó para localizar a sus padres y a su familia, aunque nadie los conocía, ni a la señora judía, ni al conde de Oropesa. No sabía él, la gente no sabía dónde estaban ni quiénes eran. De ahí después, muy frustrado, se fue a Granada, ciudad andaluza, donde abrió un comercio en el que vendía estampas y libros antirreligiosos. Cuando tenía unos 40 años, escuchó las predicaciones y sermones de otro santo muy famoso español, San Juan de Ávila, en la ermita de los mártires. Y conmovido por sus palabras, Juan salió de allí dando de gritos, dando alaridos, después de escuchar a San Juan de Ávila.
dando alaridos, pidiendo a Dios misericordia, arrojándose por el suelo y haciendo duras penitencias públicas, lo que lo lleva además a destruir los libros antirreligiosos que vendía y a vagar casi desnudo y hambriento por toda la ciudad. Por toda la ciudad de, repito el nombre, Montemor, en Portugal. Las autoridades públicas lo tomaron prisionero por escándalo público y lo ingresaron en el Hospital Real, que era un hospital para enfermos mentales, lo cual le permitió a San Juan de Dios ser testigo del nefasto trato, brutal, inhumano trato que sufrían los pacientes en estas infernales instituciones. Y les platico, yo como psicólogo puedo constatar que no ha variado para bien, no ha variado para mucho ese trato brutal que en los hospitales mexicanos psiquiátricos todavía se les da a los enfermos mentales. Probablemente por eso no quise yo desarrollarme como psiquiatra, ni como neurólogo, ni como loquero propiamente dicho, sino como psicoterapeuta, porque definitivamente quedé curado en salud de ver cómo los enfermos mentales son tratados más como animales que como seres humanos en el mismísimo y famosísimo hospital psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, situado en el sur de la Ciudad de México. Bueno, por fortuna, la cordura que demostró Juan de Dios le permitió ser liberado de ese hospital, de abandonar la condición de prisionero y salir a la vida pública, a la vida normal, muy cuerdo, muy tranquilo, pero profundamente convertido. ¿Cuál fue el rasgo esencial de su conversión? El cuidado de los enfermos y el mejoramiento de los establecimientos en donde eran internados tales enfermos. Gracias a la caridad pública, al donativo de miles de personas, pudo establecer una cadena de hospitales, el primero de los cuales fue abierto en la ciudad de Granada en el año 1537, y él dedicó el resto de su vida a la creación de una cadena hospitalaria. Así fue fundador de la Orden de los Hospitalarios de San Juan de Dios en el mismo año de 1537, aunque no recibió la aprobación papal sino hasta 1572, cuando él ya estaba difunto, porque murió el 8 de marzo de 1550 en la ciudad de Granada. Beatificado por el Papa Urbano en el 630 y canonizado en el 690, la festividad de este héroe católico se celebra el 8 de marzo y yo hoy tuve el enorme gusto de platicarles su vida ejemplar, que logró pasar de la absoluta maldad, de la locura incluso, a una bondad y a un nivel de vida formidable, siendo él la mejor versión posible de sí mismo, y es considerado hoy como el fundador, el patrono, el creador del concepto hospitalario moderno, San Juan de Dios. Incluso en la ciudad de Guadalajara, un barrio entero muy famoso es el barrio de San Juan de Dios, en donde yo tuve la fortuna de vivir algunos años, siendo todavía un matrimonio muy joven, mi esposa y yo, en el barrio de San Juan de Dios, Guadalajara. Bien, pues patrono de Granada junto con Nuestra Señora de las Angustias, y termino mi exposición recordando lo que él decía a lo largo de su vida. Misericordia, Señor, misericordia de este gran pecador. Y era un santo. ¿Qué nos queda a nosotros decir? Pues algo muy parecido, seguramente. Misericordia, misericordia, Señor,
de este gran pecador. Lo digo pensando en mí con toda sinceridad y apertura en esos momentos en los que declaro que nuestra sesión de hoy, lunes santo, ha terminado, para dar paso brevemente a sus preguntas, comentarios, dudas, aportaciones y demás cosas que siempre hacemos al terminar la sesión.